Tú vas por la calle y te encuentras a una niña con un vestido rosa, con un lazo, y no te puedes imaginar que sea una asesina en serie, que podría ser. De hecho, échale un ojillo a la película La huérfana y entérate de lo que puede hacer una niña. Hace bastantes años, la verdad, que yo estudiaba ciencias políticas y me acuerdo de cuando estudiaba psicología social, que es una asignatura fascinante, que se hablaba de la estereotipia. ¿Y qué es la estereotipia? Pues la estereotipia es, digamos, como una especie de defensa de nuestro cerebro para pues clasificar los seres que se nos presentan, ¿no? Originalmente lo utilizábamos para saber si un animal podía ser peligroso o podía ser inofensivo. De hecho, muchos animales se basan en la estereotipia precisamente como herramienta de defensa. Es decir, muchos animales, por ejemplo, hay culebrillas que no son peligrosas, pero que simulan los colores de otras que sí lo son, que son súper venenosas, con la finalidad que digas, ostras, este bicharraco, mejor no lo toco, no vaya a ser que me envenene, ¿no? Un poco así. Entonces, la estereotipia precisamente es basarte en pequeños esbozos, pequeños conceptos que te permiten descubrir si el animal que tienes delante podría o no ser peligroso. Y normalmente lo utilizamos los seres humanos de una forma inconsciente para dibujar el grado de peligro que puede tener un desconocido. O sea, tú vas por la calle y te encuentras a una niña con un vestido rosa, con un lazo, y no te puedes imaginar que sea una asesina en serie, que podría ser. De hecho, te, échale un ojillo a la película La huérfana y entérate de lo que puede hacer una niña, ¿no? Y además que La huérfana estaba, por cierto, que La huérfana está basada en una historia real, ¿no? Que la historia real es mucho más tétrica que la película, que conste, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, tú imagínate que tú ves a una niña con un lacito rosa, aparente, en principio, por lo general no piensas que sea peligrosa. Ahora, piensa en un hombre que mide 2 metros, que está tatuado por completo, que los tatuajes además no son sirenas ni cosas así, sino que a lo mejor pone muerte, calavera y cosas de esas, y ya automáticamente, pam, 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 te cambias de acera, ¿vale? La estereotipia es un efecto inconsciente que lo tenemos todos y que nos lleva a lo que se llama el prejuicio. Entonces, lo que hacemos es clasificar a personas no solamente por grado de peligro, sino hay personas que automáticamente nos caen bien y nunca las hemos conocido, no sabemos cómo son, ¿no? Y al revés, otras personas que nos caen fatal y realmente no sabemos por qué si no la conocemos. Pero digamos que despierta una imagen que piensas, pues es que me cae fatal. Igual que seguramente que yo, a algunas personas les caeré fenomenal y a otras les caeré como el culo. Y seguramente sea porque represento algo de tu pasado, ¿no? Y ese algo de tu pasado puede ser algo positivo o algo negativo. No, entonces siempre nos manejamos en estas cosas. Tenemos como, digamos, tres maneras de procesar la información que no son razonadas, ¿no? Que no son razón. Está, por ejemplo, la intuición, está el pálpito, la corazonada y por otro lado está el juicio, ¿no? El prejuicio. La intuición está muy basada en la experiencia, ¿no? Yo intuyo que va a pasar algo o qué tal porque es como cuando ponen la música de terror en la tele. Y empiezan chun, 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 y dice, ostras, algo va a pasar, ¿no? Algo va a pasar, algo muy chungo. Y empieza a levantarte y decir, como hago yo hago eso, ¿no? Digo, ahora vengo que voy a por un vaso de agua.
Y entonces me voy a la cocina y veo el vaso muy lento. Y cuando ya veo que la música ha bajado, entonces ya vuelvo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y ya narrado es de otra manera, no es lo mismo que verlo. El sustico, porque sabes que te van a asustar. Entonces esa es la intuición, está basada normalmente en la experiencia. Luego está el pálpito, la corazonada, que es algo, pues, no sé, me lo juego todo al 21, ¿no? Búscame un número que acabe en 7, estas cosas, ¿no? Tengo esa sensación de que podría ser, de que tal, ¿no? Es una corazonada, que a veces acierta, a veces no, porque no tienen una base. Es como que de alguna manera buscas, ¿no? Y luego está el juicio, el prejuicio, que tiene mucho que ver con esta estereotipia. En cierta manera está basada en la experiencia, ¿no? Pero aquí la diferencia que hay es que posiblemente no sea la experiencia solo, sino también el arraigo cultural. Por ejemplo, el racismo podría ser este tipo de visión basado en un juicio, ¿no? Pero este prejuicio o este forma de estereotipar no solamente no está tanto basado en la experiencia, sino más bien, digamos, que se utiliza porque es con natural al ser humano. Todos los seres humanos hacemos esto. Encasillamos a las personas conforme la vamos viendo en función de esta encaja en esto, esta encaja en esto, esta es de esta tribu, esta es de esta otra, ¿no? Esta es así, esta es así. Pero la forma en cómo valoramos a esas personas depende de una herencia cultural. Y esa herencia cultural, eh, que bueno, yo puedo estar de acuerdo o no con ella, o sea, por ejemplo, pero ese de acuerdo o no también tiene que ver con experiencia personal, con el dolor que yo haya vivido. Por ejemplo, fíjate, una cosa muy sencilla. Yo me acuerdo una vez que iba con una amiga por la calle y entonces nos cruzamos con unos cumbayás. Yo lo llamo cumbayás, que son los jovencillos estos que les gusta mucho, o sea, que están muy metidos en temas religiosos de la iglesia, entonces están con las canciones, tocando la guitarra y no sé qué. Entonces, mi amiga empezó a juzgarlos, ¿no? Los idiotas estos que no sé qué. Y yo, en cambio, y en el fondo estábamos estereotipando las dos, ¿no? Pero yo, en cambio, pues me acordé de mi infancia cuando yo era cumbayá, porque yo he sido cumbayá, ¿no? Y entonces digo, bueno, mira, son jovencillos porque están, digamos, sintiendo o están encontrando su identidad y la están encontrando a través de eso. Entonces, también tienen derecho, ¿no? Los pobreticos, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera, pues las dos estábamos estereotipando, pero teníamos juicios diferentes. ¿Y qué diferencia hay? Pues por un lado está la parte cultural, pero por otro lado está tu experiencia personal. O sea, a ti te pueden educar mucho, pues para que le tengas tirria a cierto grupo de personas, ¿no? Y sin embargo, tú decir con el tiempo, yo tendré tirria o no tendré tirria, según me dé la gana. A lo mejor yo me identifico con ellos, ¿no? Y entonces, de cara a mi familia, pues voy a guardar las formas, pero cuando salgo de ahí es que resulta que yo soy de eso, ¿no? Entonces, la estereotipia es más bien, o sea, ¿no? Hay elementos que de alguna manera confluyen o nos ayudan a contradecirnos o nos hacen razonar. Pero ¿qué pasa? Que se utiliza muchísimo como herramienta de manipulación la estereotipia. ¿Y cómo se utiliza esa herramienta de manipulación? Pues básicamente creando toda una cultura de, pues de alabanza o de odio a ciertos grupos de personas. No nos vamos a ir al presente porque podemos poner mil ejemplos, pero vamos a irnos al pasado, ¿no? Vamos a hablar de un ejemplo muy claro, los nazis y los judíos. ¿Qué razones tenían los nazis para odiar a los judíos o para maltratarlos de esa manera? Entonces, sí, había unas circunstancias históricas y todo eso. A lo mejor los judíos tenían ciertos privilegios sociales en aquella época porque tenían más poder adquisitivo, lo que sea, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué hacen los partidos? Empiezan a justificar por la raza aria,
la no sé qué, la no sé cuánto. Entonces, estos son diferentes y peligrosos. Hay que exterminarlos. Entonces se utiliza la estereotipia, tu forma habitual de encasillar a personas en grupos, que no es juzgarlas. El juicio viene después, cuando alguien te ha educado en una dirección o en otra, ¿no? Por ejemplo, fíjate, yo me acuerdo una vez que hice un viaje a Estados Unidos y me acuerdo que fui a una tienda a comprar música, ¿no? Y el dependiente de la tienda era un afrodescendiente enorme, de 2 metros, gigante, que tenía una voz gravísima. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque me parecía muy curioso, ¿no? Hablaba así, guau, guau, guau. Y en aquellos Estados Unidos de aquella época, pues esa persona andando por la calle hubiera dado miedo, pero a mí no, porque nosotros veníamos de un país donde no teníamos referencias culturales, porque no teníamos afrodescendientes en nuestra época, ¿no? Ahora sería distinto. Igual ocurre con las religiones, igual ocurre con todo eso, ¿no? Digamos que nuestras referencias sociales determinan también nuestra estereotipia. Pero un determinado grupo social, económico, político, de cualquier índole, puede decidir que vamos a llevar a la masa a odiar un tipo de personas, un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, si piensas determinadas cosas, entonces te vamos a englobar en un grupo de personas. O, por ejemplo, si vistes de determinada manera, pues entonces vas a englobar dentro de un grupo de personas. Y ahora la sociedad que antes no tenía referencias y no tenía importancia, pues ahora vamos a decidir que ese grupo de personas son malas, que son peligrosas o que tienen pensamientos opresores o que tienen pensamientos X. Y así es como se utiliza la estereotipia para dominar a las personas en una dirección u otra. Sería interesante, como persona libre pensadora, cuestionarte en qué aspecto la sociedad te está dirigiendo para que juzgues negativamente a ciertas personas que no conoces, porque en el fondo no las conoces. No sabes cómo son, no sabes lo que piensan. E incluso en muchas ocasiones tienen muchos puntos de cercanía, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo musulmán y a mí me encanta preguntarle, oye, ¿qué pensáis vosotros del cielo? ¿Y qué pensáis del infierno? ¿Y qué pensáis de no sé qué? ¿Qué pensáis de no sé cuánto? Y entonces, pues claro, me da cierta curiosidad. Oye, y es que resulta que la cultura musulmana es riquísima en muchos detalles. Yo ahora mismo estoy estudiando alquimia, estamos estudiando alquimia en la escuela y estamos estudiando la alquimia de Abu Omar Jabir, que es una persona extraordinaria, y entonces nos habla pues, de la cultura andalusí, ¿no? Y de esas cuestiones. Por ejemplo, yo que vengo de una educación religiosa de origen cristiano, me doy cuenta de que los cristianos no podemos entender el cristianismo si no comprendemos el judaísmo, que es el origen de nuestra religión. De hecho, el padre de la iglesia, que si crees que es San Pedro, estás equivocado, es San Pablo, el que realmente dirige un poco los pasos hacia lo que ahora es el cristianismo, que es San Pablo, pues ese era un judío de arriba abajo y él pensaba en la importancia de la ley y en que la ley era imprescindible. Bueno, tenía sus crisis, ¿no? Porque a veces decía que algunos seguían la ley y se separaban de Cristo y se separaban de Dios simplemente siguiendo la ley, ¿no? Tenía ahí un batiburrillo el hombre, pero quiero decir, ¿cómo vas a comprender ciertos dichos, ciertas cosas de Jesús si no comprendes cómo se pensaba en la época? De hecho, además se piensa que Jesús vivió de los esenios, que eran un grupo, una secta, un tipo de secta de la época, una secta hebrea, de origen hebreo. Entonces, al final,
te das cuenta de que en el fondo todos somos seres humanos, que tenemos preocupaciones, que queremos vivir, que queremos tener familia, que queremos tener hijos, alimentarlos, cuidarlos, que queremos llegar a fin de mes, que tenemos... Entonces, ¿por qué nos metemos en esos berenjenales de las guerras y de no sé qué, no sé cuánto y de tal? La mayoría de las veces es por estereotipia. La estereotipia es un sistema rápido que utiliza el cerebro para encasillar a una persona en un sitio. O sea, por 4 frases que has dicho, por 4 gestos, tú resulta que eres un X. Y aquí te pongo. Y ahora, según de dónde yo venga, o te amo o te odio. Pero no te conozco. No sé quién eres. No sé que a lo mejor tú y yo podríamos tener pensamientos muy cercanos. A lo mejor tú y yo podríamos tener sueños comunes. A lo mejor tú y yo podríamos ser hermanos. Y estamos ahora mismo en una sociedad que cada vez se fragmenta más y cada vez más se utiliza esa connotación natural que la utilizábamos antes para saber si un bicho te picaba o podías comértelo, que ahora digamos que nos estén empujando a utilizar la estereotipia para saber si yo me puedo fiar de ti y puedo hablar de ciertas cosas contigo, o por el contrario, mejor me separo porque o tú me encasillas o yo te encasillo, o somos amigos o somos enemigos. Esa es, digamos, la tragedia de una sociedad donde no hace mucho éramos todos hermanos, daba igual de qué color fuera, daba igual cuál fuera tu tendencia, y ahora cada vez más eh, estamos más separados. Y además incluso inventamos etiquetas nuevas para separarnos más. No, yo es que soy, yo que sé, utilizamos cualquier herramienta. Parece que el género es la única, no, pero utilizamos muchas más herramientas, herramientas políticas. No, no, es que tú eres de extrema X, no, tú eres de extrema no sé cuánto, no eres tú, que, puñeta, yo no puedo ser moderado, de centro, que me gusten tú, que quiera, yo no puedo coger lo de uno y lo de otro, no, tengo que posicionarme en una cosa o en otra. Yo no puedo pensar en el bienestar común, estas cosas, ¿no? Estas cosas. Somos más parecidos de lo que nos quieren vender. Así que no permitas que te vendan o que te quieran separar por las diferencias. Porque seguro que tú y yo tenemos cosas fascinantes que compartir. Seguro, seguro, seguro.